Hoy, 4 de septiembre del año 2022, el pueblo de Chile ha manifestado su opción por el rechazo a la propuesta que presentaron los 154 exconvencionales de propuesta a una nueva constitución. Los resultados son clarísimos. Con alrededor de un 99,74% de las mesas escrutadas, el rechazo llegó a un nivel de porcentaje de 61,87%, en cambio el apruebo solo a un 38,13%. Lo cierto es que este ha sido un rechazo transversal a la propuesta de constitución que fue presentada por los 154 exconvencionales. Un rechazo transversal porque como el voto fue obligatorio en esta oportunidad, después de muchos años, la mayoría de los ciudadanos nos vimos compelidos, nos vimos obligados a ir a votar y participar en este procedimiento realizado por la clase política que en realidad ha carecido de toda legitimidad social. En efecto, yo les recuerdo que hace unos años atrás hubo un estallido social en el año 2019 y fruto de una cocina política entre el grupo de Boric y Piñera, es decir, la izquierda y la derecha, se llegó a una situación de solución concertada entre la derecha y la izquierda para permitir que Piñera siguiera gobernando en el país a cambio de que la izquierda pudiese presentar una propuesta de constitución y pudiese perpetuarse en el poder y llegar al gobierno a través de Boric. Ustedes pueden informarse de todo esto en los videos que yo he publicado en YouTube hace años. Pero es claro que este rechazo ha sido transversal. Solo hace unos años atrás, un poquito más, solo un poco más del 50% del pueblo elector se manifestó de ese más del 50%, un poquito más, un 80% por el apruebo en el plebiscito de entrada, con la idea de tener una nueva constitución, y un 20% de ese poquito más del 50% que votó por el rechazo, que no tenían ninguna gana que hubiese una nueva constitución. Y se eligió la idea de una convención constitucional. Y les recuerdo que hace unos años atrás, menos del 50% del pueblo elector eligió a los integrantes de la Convención Constitucional. Es decir, los integrantes de la Convención Constitucional carecían de la más absoluta legitimidad o representatividad social. Y pretendieron engañar al pueblo sobre la base que eran feministas y eran subordinadas a los partidos políticos, que eran independientes y estaban vinculados a los partidos políticos, que eran indígenas y estaban vinculados a los partidos políticos. Lo cierto es que la Convención Constitucional, inicialmente con 155 convencionales y después con 154, porque Rojas Vade tuvo graves problemas de falta de veracidad en sus declaraciones, presentaron una propuesta de constitución que resultó ser completamente inaceptable para personas de derecha, para personas de centro, para personas de izquierda y para quienes somos personas independientes, es decir, personas que no le creemos ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda. Lo cierto es que hicieron una propuesta destructiva del país, dañina, completamente dañina. Casi 13 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas votaron hoy día y manifestaron claramente su rechazo. Se trata de un rechazo transversal. No es una votación ganada, para que no se confundan, por la derecha chilena, que sabemos que la derecha no es mayoría en Chile. Si la derecha fuera mayoría en Chile, las elecciones presidenciales habrían tenido otro resultado. Lo cierto es que la gente rechazó en su mayoría la propuesta de la Convención Constitucional. Esa es la realidad, eso es lo correcto, eso es lo ético decir.
Y las razones del rechazo fueron muy contundentes. Se trataba de la instalación de un fascismo de izquierda, una institucionalidad política que iba a significar no tener más democracia en nuestro país. Se copió el modelo chavista de Venezuela, lo cual es tremendamente grave. En segundo lugar, la propuesta copió el Estado Plurinacional de Bolivia, que iba a significar la división de Chile en varias naciones, incluso dándole poder al legislador para crear más de 12, más de 13 naciones en el país, con posibilidad de guerras internas y externas. Y la pérdida, por cierto, de los recursos naturales que Chile tiene, especialmente en el norte del país. Piensen en el litio, piensen en el cobre, entre otros importantes recursos naturales, incluidos, por cierto, también los del mar y los de carácter forestal. La propuesta, de una manera, yo diría, burlesca y de una total desatención a la realidad chilena, protegía más al delincuente que a la víctima. Los 154 exconvencionales se negaron a establecer una institucionalidad pública financiada por el Estado para brindarle a las víctimas de los delitos penales abogados gratuitos. Se negaron rotundamente y establecieron toda una normativa más favorable al imputado que a la víctima. Y llama la atención, y me parece excelente, escuché algunas burlas de algunos canales de televisión, porque resulta que la mayoría de las personas privadas de libertad en Chile votaron rechazo. A pesar de que de una manera superficial alguien podría pensar que la propuesta podía haber sido considerada favorable a las personas privadas de libertad. Sin embargo, las personas privadas de libertad también son seres pensantes y también se dan cuenta de los errores y horrores posiblemente cometidos. Y también se dan cuenta de la importancia de proteger a la familia y de proteger al pueblo. Por lo tanto, ni siquiera hubo atención a esa materia. En la propuesta de constitución que ha sido rechazada, no se garantizaban los derechos sociales. Se establecía un catálogo largo de derechos sociales de todo tipo, pero sin normas constitucionales de garantía para el financiamiento que permitiera el verdadero cumplimiento de los derechos sociales. Es decir, letra muerta, es decir, un engaño al pueblo. Se pretendía engañar al pueblo con un catálogo de derechos, mientras establecía una gran cantidad de artículos, derechos de todo tipo. El artículo 182, número 3 de la propuesta de Constitución mantenía el macabro principio de subsidiariedad económica del Estado, que significa que el Estado no tenía ninguna posibilidad de financiar, de costear, de pagar y de cumplir los derechos sociales que en un catálogo se estaban supuestamente consagrando. Es decir, era un engaño absoluto al pueblo, lo que me parece de las cosas más antiéticas contenidas en la propuesta de Constitución, y afortunadamente el pueblo de Chile pudo tener la claridad para poder ver que era un engaño. Se privaba en la propuesta de Constitución a los trabajadores y las trabajadoras del país de la propiedad sobre nuestros fondos administrados en las administradoras de fondos de pensiones AFP. La propuesta de Constitución significaba privar de un derecho humano fundamental a los trabajadores y las trabajadoras consistente en la propiedad sobre los fondos provenientes de nuestras propias remuneraciones por nuestro propio trabajo. Era un abuso absoluto, una regresión en materia de derechos humanos completamente inaceptable. Chile ya ha vivido la privación sin indemnización de derechos. ¿Recuerdan la deuda histórica de los trabajadores? Fue exactamente lo mismo. Se establecía la desigualdad como base en la propuesta de Constitución. Para una académica de la Universidad de Chile, independiente como es mi caso,
esta situación de desigualdad normativa era una de las cuestiones más nefastas de la propuesta de constitución que presentaron estas personas, estos exconvencionales, en cuya mayoría eran personas de apruebo dignidad, socialismo democrático, en acuerdo concertacionista con operadores políticos que aparecieron como indígenas, que en realidad estaban vinculados a los partidos políticos de la nueva mayoría, el Partido Comunista y la Concertación, es decir, los mismos de los últimos 30 años. Esa desigualdad es inaceptable, es destructiva, inaceptable para cualquier persona. Y es por eso que muchas personas de centro izquierda y de izquierda votaron rechazo. Y muchas personas que somos independientes, que no aceptamos la desigualdad de ningún tipo, ni formal ni sustantiva de ningún tipo, nos vimos en la obligación de tener que votar rechazo por esta propuesta constitucional. En resumen, le digo a todas las personas que están conectadas, Chile, al votar rechazo, ha mantenido intacto su derecho a una buena constitución. Repito la idea, al ganar el rechazo, lo que hemos ganado es simplemente mantener intacto el derecho a exigir una nueva constitución que realmente resuelva las demandas sociales, incluidas un sistema democrático. El fascismo de izquierda no se pudo imponer en esta ocasión. Vimos cómo marcaban las casas al más estilo del nacionalsocialismo de Hitler. Vimos cómo Boric se dedicó al intervencionismo electoral y a mentirle al pueblo, especialmente a los más ingenuos y jóvenes, a las personas que menos sabían. Boric les mintió una y otra vez, sosteniendo falsamente que la constitución que se iba a derribar era la constitución firmada por 4 generales. Y aquí paremos en esto. La manipulación de Boric a pro dignidad y el socialismo democrático consistía en decirle al pueblo, mentirosamente, que había que aprobar esto para terminar con la constitución de Pinochet. Y de esa manera obligar a la gente, por una presión moral, a tener que aceptar esta nefasta y destructiva propuesta de constitución, mintiéndole a la gente, porque la constitución vigente es la del año 2005 y para eso bastaba que los ciudadanos y las ciudadanas entraran a internet, buscaran la versión oficial de la constitución y se iban a dar cuenta rápidamente que la constitución vigente está firmada por Ricardo Lagos Escobar, del Partido Socialista, del Partido PPD, y no por 4 generales como falsamente Boric le decía al público, a la gente, para mentirle especialmente a la gente más joven, en una especie de creación fantástica de una épica falsa, inexistente. La hipocresía en su máxima expresión. Fue tanto lo que tuvimos que sostener los del rechazo, que el grupo de Boric a pro dignidad y socialismo democrático, para evitar que las personas que votamos rechazo pudiésemos manifestar nuestras fundadas razones para rechazar, nos trataron de pinochetistas, nos trataron de fascistas de derecha, nos trataron de personas favorables a la dictadura, en circunstancias que muchas de las personas que votamos rechazo fuimos víctimas de la dictadura, con una crueldad enorme, con una persecución enorme, con una censura que no les explico la censura, porque ustedes la saben, ustedes saben que todas las personas independientes fuimos completamente censuradas en este procedimiento, completamente censuradas, y por lo tanto tuvimos que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder comunicarle al pueblo de Chile de las graves falsedades que tenía esta propuesta y lo destructiva y dañina que iba a significar
no solo para el pueblo de Chile, sino que también para los pueblos indígenas por las divisiones, por la aspectos de conflictos que íbamos a tener, conflictos de leyes, conflictos de jurisdicción, guerras internas, guerras externas. Quisieron aplicarle a la gente la trampa del deseo de ganar. Boric y su grupo de operadores políticos intentaron cruelmente hacerle una trampa moral a la gente para que pensara la gente que algo iba a ganar. La gente que votó por Boric pensó que iban a ganar algo. Y ya ha quedado claro que no han ganado nada, que no han condonado ni siquiera al CAE, que no se ha mejorado la situación medioambiental del país, que no hay gratuidad en la educación superior aún, que no han cumplido, que Boric tampoco ha derogado la AFP, que no ha hecho nada concreto respecto de las promesas que hizo, todo incumplido. Por el contrario, nos da vergüenza tener a una persona como Boric en la más alta magistratura del país. Aunque aparezca intentando lavar la imagen, contratando una entrevista en revistas internacionales o extranjeras, da lo mismo. Las personas que vivimos en Chile tenemos claridad del desastre, del desgobierno que estamos viviendo en Chile por el error que cometieron algunos ciudadanos y ciudadanas de haber votado por Boric. Realmente Boric y su grupo lo que pretendió era que la gente sintiera que iba a ganar algo si ganaba la prueba, pero en realidad no iban a ganar nada, no iban a ganar absolutamente nada, porque ese catálogo de derechos establecido en la propuesta de Constitución era letra muerta, si no había un financiamiento garantizado en la norma constitucional para el financiamiento estatal de esos derechos. En la explotación sustentable, obviamente, de recursos naturales. La propuesta de Constitución mantuvo el aspecto privado de la explotación de los recursos naturales, lo que significa en términos prácticos la imposibilidad de financiar los derechos sociales. Porque ustedes entenderán que los derechos sociales no se pueden financiar solamente con impuestos, no alcanza. Con los impuestos que pagamos todas las personas, no alcanza. Y por lo tanto, Chile ha hecho algo muy importante, muy valioso. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en Chile se dio cuenta que esto era un engaño, que esto era destructivo de la nación chilena, que era destructivo para nuestro país, que era una desigualdad y que íbamos a entrar a una dictadura de tipo chavista o de Venezuela con un Estado plurinacional tipo boliviano que iba a significar guerra, destrucción, y que por lo tanto esto era simplemente inaceptable. Ahora hemos visto cómo Boric pretende hacer nuevas concertaciones con la derecha. Y eso los independientes no lo vamos a aceptar. Y yo hago un llamado aquí explícito a todos los independientes, a todos los independientes, las personas que no le creemos a la clase política, que son los que dimos el triunfo del rechazo hoy día, que somos las personas que no participamos antes de esto porque sabíamos que era un engaño, que teníamos claridad respecto a las manipulaciones de la clase política. Los independientes, las independientes debemos acordar con aquellos que votaron rechazo, no solo la derecha, sino que también el Partido de la Gente, con los que se autodenominaron amarillos, toda la centroizquierda y la izquierda que votó rechazo, para que tengamos una verdadera nueva constitución que sea buena para el pueblo de Chile. Y para eso no podemos volver a caer en el mismo engaño de la clase política. No podemos volver a caer y darle un cheque en blanco nuevamente a operadores políticos y hacer nuevamente una convención constitucional de operadores políticos que no va a resolver absolutamente nada. ¿Cuál es nuestra propuesta desde el mundo independiente?
nosotros proponemos políticamente una nueva constitución que sea fruto de 3 fases, para que realmente nos aseguremos de no cometer nuevamente el error que se cometió con la Convención Constitucional integrada por operadores y operadoras políticas. Fase 1. Que el contenido de la Constitución sea decidido en votación directa por todos los ciudadanos y ciudadanas. Repito la idea de la fase 1. Que todo el contenido político, las decisiones políticas, el contenido político de una nueva Constitución sea decidido por los ciudadanos y las ciudadanas en votación directa, no a través de representantes, sino que en votación directa. Esto no se ha hecho nunca en Chile, pero es tiempo que se haga. Es la única manera de evitar que la clase política una vez más se lleve la pelota para la casa y evitar las cocinas políticas y evitar las concertaciones y evitar todo el abuso que causa y que produce la clase política contra el pueblo de Chile, incluidos los pueblos indígenas. Entonces, la primera fase es que los ciudadanos iremos a contestar un cuestionario sobre contenido de la Constitución. Ese cuestionario tiene que ser elaborado por personas juristas que sepan lo que hay que preguntar. Las decisiones políticas tienen que ser adoptadas por los ciudadanos y las ciudadanas en votación directa como personas capaces que somos, que no necesitamos representantes como si fuésemos personas incapaces, sino que queremos decidir directamente sobre el contenido de la Constitución. Fase 2. Luego que la mayoría decide en votación directa los contenidos de una nueva Constitución, en la fase 2 se requiere que el pueblo elija a no más de 3 juristas, no se requiere más, no más de 3 juristas que redacten técnicamente una nueva Constitución en base a las decisiones de contenido político adoptadas previamente por los ciudadanos y las ciudadanas en la fase 1. Repito la idea. Fase 2. No más de 3 juristas elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas en votación directa deberán redactar técnicamente, jurídicamente, un texto constitucional en base al contenido político decidido previamente por los ciudadanos y las ciudadanas en votación directa. Así nos aseguramos que los juristas sepan derecho y por lo tanto estén capacitados para redactar una nueva Constitución. Con la fase 1 nos aseguramos que no sean operadores políticos los que decidan por nosotros. En la fase 2 nos aseguramos que no sean operadores políticos ineptos los que redacten un texto constitucional. Sabemos que la Convención Constitucional fracasó, entre otras razones porque no era representativa y además porque no tenían conocimiento jurídico. Tanto es así que aparecían personas llamadas en la televisión como constitucionalistas que no lo son. Es el nivel de falsedad y de mentira de los canales de televisión. Y por lo tanto es fundamental que estos 3 juristas elegidos por los ciudadanos redacten el texto, pero en base a las decisiones políticas adoptadas previamente por los ciudadanos y las ciudadanas. Tercera fase. El texto redactado por los juristas debe ser sometido a la decisión final de los ciudadanos y las ciudadanas. De todo corazón, agradezco la valentía, el coraje, la solidaridad, el deseo de buscar las verdades, el deseo de informarse, el deseo de enfrentar los problemas que muchas personas han hecho durante todos estos días. El apoyo se los agradezco de corazón, se los agradezco de corazón. La empatía recibida, el apoyo, el entendimiento del mejor propósito detrás de mis palabras, detrás de mis videos, con el deseo de que el pueblo de Chile no fuera engañado,
de que el pueblo de Chile mantuviera intacto su derecho a una nueva constitución, de que el pueblo de Chile no perdiera su libertad y una pseudo democracia que es completamente horrorosa la que tenemos, pero que con la propuesta de constitución que presentaron iba a ser lisa y llanamente una dictadura de izquierda de la cual irremediablemente era muy difícil poder salir. Les agradezco de corazón y los invito a despertar completamente. El día de hoy yo publiqué en YouTube, para que lo escuchen y lo vean con detención, el día de mañana con más calma, un video sobre el tema de los derechos humanos, con el tema de los derechos sociales, para que ustedes conozcan cuál es la problemática que hay con respecto al financiamiento estatal de los derechos sociales, para que ustedes se informen, para que ustedes puedan reflexionar y para que todas las personas unidas en verdades, en conocimiento, en razones, en una visión reflexiva y pacífica y con mucha humanidad y aprecio por los demás, podamos resolver las graves injusticias que vivimos en nuestro país. A todas las personas que votaron apruebo y que seguramente lo hicieron porque pensaron ingenuamente o bajo engaño, lo más probable, que la propuesta era buena, les digo, la propuesta era horrible, era destructiva, era dañina. Y tarde o temprano las personas que votaron apruebo se iban a dar cuenta igual, como ya se dieron cuenta con Boric. Y por lo tanto, esas personas que votaron apruebo y que lo único que quieren es tener cambios buenos para el país y especialmente la satisfacción de los derechos sociales, les pido que se unan a nosotros y nosotras, que se unan para que realmente hagamos una nueva constitución con estas tres fases que yo propongo al país para asegurarnos de realmente tener un texto que satisfaga las necesidades del pueblo de Chile y de nuestros pueblos indígenas. No podemos dejar que esto quede en manos de la clase política. No podemos dejar que esto quede en manos de la izquierda y la derecha. Ya sabemos cómo ellos funcionan. No resuelven los problemas. Ellos son el problema. No son la solución. Y realmente el mérito de la votación de hoy es del pueblo de Chile, de los ciudadanos y las ciudadanas que despertaron y que se dieron cuenta que esto era un engaño horroroso. Y por lo tanto, mi invitación es que no dejar que esta nueva constitución sea decidida por la clase política por ningún motivo. Por ningún motivo. Sabemos que tanto la derecha como la izquierda no quiere que la gente tenga derechos sociales. No quieren. Lo han demostrado siempre en la historia de Chile y en la historia de la humanidad. No han querido nunca. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es derechos sociales garantizados en su financiamiento por el Estado en la Constitución. Y en segundo lugar, que haya verdadera democracia. Y para eso, la única manera de lograrlo es por la vía de una democracia directa con estas tres fases que con mucho cariño, mucho aprecio y mucha dedicación se lo dedico a todos ustedes. Muy buenas noches y les agradezco de corazón que hayan estado conectados y no dejemos de estar juntos y juntas en esto, porque lo cierto es que hay mucho más por hacer. No hemos ganado nada todavía en rigor. Esa es la verdad de las cosas. Lo que ganamos fue evitar una propuesta nefasta, pero los logros sociales que motivaron las manifestaciones de la gente todavía no los logramos concretar. Y le debemos eso a las generaciones. Hemos evitado una dictadura porque no queremos dictadura de ningún color, pero tenemos que realmente unirnos para lograr, desde todos los que votamos rechazo, más todas las personas que realmente quieren un buen país para Chile, que podamos lograr una buena constitución de una manera inteligente y una manera realmente democrática. Muy buenas noches y que estén todos muy bien.